Bienvenidos a Ahora una vez más. Gracias por acompañarnos aquí en www.laprensa.com.ni. Les saluda Cindy Regidor y en este 23 de julio tenemos hoy un programa acerca de cultura política y juventud nicaragüense. Nos acompaña nuestra entrevistada, ella es María José Díaz, es trabajadora social con una maestría en antropología. María José nos acompaña hoy para contarnos un poco precisamente con este tema acerca de su tesis Generación postrevolucionaria entre la memoria y el poder simbólico. Aprovechamos este 23 de julio porque se cumplen precisamente 55 años de la masacre de 1959, la masacre estudiantil ocurrida en la ciudad universitaria León, un claro ejemplo de la participación política de la juventud de ese entonces. Gracias, María José, por acompañarnos, por aceptar la invitación, y antes de pasar a hablar del tema en particular, sí me gustaría que pasáramos a ver algunos datos y antecedentes de la fecha de hoy, el 23 de julio de 1959. El 23 de julio de 1959 se lleva a cabo una marcha de protesta ocurrida por la masacre de Chaparral el 22 de junio y a la vez también para exigir a la Guardia Nacional la liberación de varios estudiantes detenidos. La marcha fue convocada por estudiantes universitarios, pero también contó con la participación de estudiantes de secundaria. Al estar pacíficamente sentados, los estudiantes, un batallón de la Guardia Nacional disparó rifles semiautomáticos M1 Garand estadounidenses y dejaron un total de 4 muertos y 43 heridos. Los 4 fallecidos, José Rubí, Mauricio Martínez, Sergio Saldaña y Eric Ramírez. Sobrevivientes de la masacre, varias personalidades del país como Sergio Ramírez, Alejandro Serrano Caldera, Joaquín Solís y la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Y traemos a colación estos datos, como decía inicialmente, para conmemorar la fecha, ¿no? La fecha histórica, pero también porque justamente yo imagino que al momento de elaborar la tesis y hablar de la generación postrevolucionaria, tuviste que haber estudiado también muy de cerca a la juventud revolucionaria. ¿Qué encontraste ahí y qué pasó? Al final hubo tal vez un encuentro de similitudes o también diferencias abismales entre una generación y otra. Bueno, en realidad, en comparación de ambas generaciones, sí, efectivamente hay similitudes y hay distancias que ambas están tomando. Cuando en la investigación me tocó reflexionar sobre la generación revolucionaria, de la cual, por ejemplo, estos muchachos que fallecieron y los que quedaron vivos también forman parte de esta generación, podríamos decir que esta generación de jóvenes, principalmente jóvenes, estaba constituida o se constituye una generación política. Esto significa que estaban compartiendo todos los que participaron valores propiamente sobre la libertad, sobre la democracia, y en este caso particular del caso del 23 de julio sobre la autonomía universitaria, que es una de las cosas que a la hora, en este contexto, y lo traigo a coalición en este contexto, a la hora de reivindicar y traer el hecho histórico poco se habla, la autonomía universitaria. ¿Tiene algo que ver con que las universidades fueran incubadoras de posiciones políticas antes y ahora no lo sean, o funcionen de una manera diferente, un rol diferente? Digamos que en ese momento, gracias al padre de la autonomía, Mariano Félix, se había ganado como tal la autonomía, que significa que los docentes tendrían libre cátedra, es decir, los docentes estaban apegados a un pensum que ya habían definido principalmente entre ellos como académicos, que se alejaba de las políticas partidarias que en ese momento tenía por gobierno Somoza. Eso le permitía a la universidad crear pensamiento crítico sobre la realidad, y con esto quiero decir pensamiento crítico no sobre Somoza, sino que los estudiantes fuesen capaces de hacer lecturas de la realidad. La libre docencia permite eso, permite la permanente actualización. Ahora bien, ¿por qué en este contexto digo yo que poco se habla de eso? Porque principalmente la educación preescolar, primaria, secundaria y universitaria está en crisis precisamente porque los docentes, hombres y mujeres, no tienen la libre cátedra. Es decir, hablar en este momento en un aula universitaria sobre democracia es altamente sensible. Entonces, a la hora de que las pancartas y los periódicos, las nacionales, principalmente los que son afines al gobierno, traen el 23 de julio, lo que traen a la memoria de los nicaragüenses, y en este caso hacia la generación joven, es que fueron héroes que dieron su vida por la patria, pero no se habla de las razones por las cuales llevó a un joven a tomarse las calles, que son razones potentes y poderosas. ¿Cuáles son esas razones y cómo sería la manera de verlo de una manera más distanciada y un poco más neutra?
Recordemos que en el caso de la dictadura de Somoza había una economía estable. Esa no era la razón por la cual los estudiantes salieran a la calle, definitivamente. La principal razón era que se miraban limitados en su libertad de movilización y de pensamiento. Entonces, cuando vos ves a un joven que está en la edad para protestar, para decir no estoy de acuerdo con esto, y tenés a una dictadura que te reprime, entonces hay muchas más razones para, la causa cobra mucha más razón para movilizarse. Y claro está, si a vos te tocan como Cindy, como persona y como periodista y como mujer, seguramente va a haber alrededor tuyo otras mujeres apoyándote, otros periodistas y otras amigas de tu infancia. Eso mismo pasó con la generación universitaria. Ellos se veían seriamente afectados en la universidad, en su libertad de pensamiento, en su libertad de organización incluso, y al verse en esta situación que fueron acribillados en León, obviamente otros movimientos estudiantiles salen a defensa porque la causa es válida y era pertinente en ese momento. Me gustaría que ahora pasáramos a hablar sobre la juventud actual y basados principalmente en el estudio que has hecho. Vamos a hacer rápidamente una pausa y al volver la pregunta, ¿cuáles son los factores que determinan el comportamiento de la juventud actual? Ya regresamos, quédense con nosotros aquí en Ahora.